Queremos saludar de manera muy especial a la comunidad empresarial, académica y a los estudiantes de negocios y aquellos que están conectados y están interesados en esta actividad, principalmente desde Argentina, Chile, Colombia y Uruguay. Para descifrar los componentes de esta ecuación del futuro que denominamos, vamos a tener tengo el honor de contar con un panel internacional de 4 profesionales de primer nivel. Los que van a conjugar con su vasta experiencia y respetada actividad y desarrollada en los negocios y en la actividad académica, eh, donde van a ser los expositores de lujo que tengamos en esta actividad. Hablar de cada uno de ellos pasaríamos todo el tiempo que tenemos destinado a esta actividad. Voy a hacer un mediano reporte de los CV de cada uno de los ponentes. Armando Ricci, abogado, Universidad de Buenos Aires, de la UBA, República Argentina. Es magíster por la Universidad de Salamanca, España. Tiene una certificación internacional en ética y compliance en la Federación Internacional de Asociaciones de Compliance. Es director general de posgrado en la Universidad de Salvador. Diplomado en responsabilidad social empresaria por la Universidad de Salamanca. Director de la maestría en compliance de la Universidad de SEADE. Certificado en Inteligencia Artificial y Derecho por la Universidad de Salamanca. Coordinador en programa de formación de directores en la Universidad de San Andrés. Doctorando en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Salvador. Es asesor en la empresa Telecom Argentina Sociedad Anónima. Es asesor del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es formador en la Escuela de Negocios del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, IDEA. Es profesor titular de la Cátedra de Derecho Societario y Derecho Comercial de la Universidad de Salvador, profesor de posgrado en la Maestría de Derecho Empresarial de SEADE, profesor de posgrado en la Maestría sobre Contratos con el Estado del Museo Social Argentino y el Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es investigador de la Universidad de Salvador en proyectos sobre Food Law, consejero en el Colegio de Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires y miembro suplente de su Tribunal de Ética, y es Of Counsel en BIG, una empresa de abogados, y socio de Focus Law Servicios Jurídicos Integrales. Gabriel Budiño, nuestro otro panelista, es contador público por la Universidad de la República de la Universidad UDELAR de la República Oriental del Uruguay. Gabriel es magíster en sistemas de información, doctorando en la Universidad de Buenos Aires de UBA, es consultor SAP y gerente de proyectos, es profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, y sobre todo se desempeña dirigiendo la unidad académica de costos y control de gestión, es coordinador académico del posgrado en sistemas de la información de la Facultad de Ciencias Económicas de Montevideo, Uruguay. Nuestro tercer panelista es Julián Gabriel Babencomash, que es PhD en Educación con investigación centrada en gobernanza, calidad e innovación en educación superior en América Latina, en particular en México. Licenciado en Administración de Empresas por el Reino Unido con MBA, máster en Administración de Negocios, máster en Recursos Humanos y Habilidades Directivas. Y también posee un máster en Gestión Educacional en España. Tiene más de 20 años de experiencia en dirección estratégica de personas, operaciones y transformación organizacional. Se desempeña en empresas nacionales e internacionales. Es consultor senior en gestión del talento, liderazgo, cultura, compliance y transformación digital, y ejerce su actividad principal en la República de Chile. Es director y cofundador de Qualis Educativa. Es una consultora especializada en gobernanza, calidad e innovación institucional. Es académico de pre y posgrado en universidades chilenas, conferencista y expositor internacional en educación superior, gestión organizacional, transformación digital e inteligencia artificial. Es asesor de instituciones de educación en procesos de desarrollo estratégico. Nuestra última panelista, Pilar Marcela González Martínez, licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia. Pilar es especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo por la Universidad Reformada de Colombia. Es máster en Business Administration por la Universidad ORT del Uruguay, ORT.
Es mentora para el desarrollo de personas en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia. Ella estudia intensivamente lo que se encuadra dentro del coaching ontológico, sobre todo en Argentina, a través de la compañía de consultoría Axon. Es docente de grado, posgrado y maestría investigadora en temas de gestión humana. Es coordinadora de opciones de grado del programa de administración de empresas por la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia. Es consultora y facilitadora para procesos de formación con empresas y también desarrolla su actividad en calidad de empresaria. Así que bienvenidos a todos los ponentes, le vamos a dar micrófono para que comencemos con la actividad. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero cada uno de los ponentes va a hablar en forma individual y luego comenzaremos a fondo con el conversatorio como segundo track de este evento. Así que bienvenidos a todos, bienvenidos a los ponentes. Es un placer contar con ponentes de tanta calidad. Así que bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Ahí vamos a comenzar entonces con una pregunta al primero de los ponentes, Armando. Eh, Te preguntamos, la automatización, y sobre todo sacamos mucho de lo que han consultado diversas personas que están en cripto, así que vamos a abordar el tema con Armando Ricci. La automatización está transformando las mesas directivas a una velocidad sin precedentes, Armando. En este marco te preguntamos, ante la acelerada adopción de la IA, la inteligencia artificial y la automatización en las empresas del Cono Sur, que es lo que nos compete hoy, ¿cuáles te parece que son los desafíos más críticos que enfrentan los directorios en materia de compliance y responsabilidad social empresaria para no vulnerar la ética regulatoria? Te escuchamos, Armando. Ok, bueno, buenas noches o buenas tardes a todos. Gracias a mis compañeros de panel y especialmente Daniel Sanguinetti, que es el alma mater de esta iniciativa. Bueno, hoy nos convoca, estamos convocados a un tema muy candente, ¿no? Esta cuestión de la ecuación del futuro, aunque ya a mi criterio no es futuro, ¿no? Sino es el estado cotidiano del ser humano por medio de la aplicación y por estar atravesado de manera vertical y transversal por la inteligencia artificial, ¿no? Y además la inteligencia artificial al alcance de la mano. Y esto es llevado a su vez a las empresas, ¿no? En toda la región, comprendida Latinoamérica, Cono Sur, etcétera. Entonces, imaginemos por un momento que la inteligencia artificial es como un tren bala que ya partió, ¿no? De la estación. En América Latina o en el Cono Sur, este tren está avanzando de manera, podríamos decir, a toda velocidad. El tema es, o la pregunta en realidad es, no es si vamos a subirnos, ya estamos arriba, sino si lo hacemos y cómo lo hacemos sin descarrilar. Entonces, me parece que la cuestión ética justamente y la labor regulatoria del Estado, la presencia de un Estado activo, eficiente, digamos, tiene un rol y un llamado indelegable y un rol a cumplir, ¿no? Entonces, el mayor desafío o riesgo no es la adopción en sí, eso ya lo damos como una verdad sabida con los distintos matices que se pueden dar en los distintos países. El verdadero riesgo es la adopción sin gobernanza. Empresas que incorporan la inteligencia artificial en todos sus planes de producción, en su plan estratégico, en su proyección, y al automatizar esos procesos, ¿no? Por vía de la herramienta, terminan segmentando clientes o analizando datos sin un marco de compliance sólido, ¿no? Y con esto se exponen a su vez a sesgos algorítmicos, que es uno de los males que tiene, podríamos decir, el sistema, ¿no? La vulneración de datos sensibles y que puede acarrear un tema de crisis reputacional. En palabras más simples, en un algoritmo sin supervisión, yo entiendo que puede ser tan riesgoso como un directorio sin auditoría. ¿M? Los que estamos involucrados con el tema empresarial. Y acá hago un pequeño paréntesis. Cuando hablo de empresa, en realidad lo amplío un poco y hablo de organización, porque también es aplicable a una fundación, a una asociación civil, toda organización, digamos, de seres humanos
que tiene como finalidad alguna prestación de algún servicio con o sin lucro, ¿no? Entonces, por eso debemos, desde el lado profesional, creo que tenemos que bregar porque los algoritmos sean auditables, sean comprensibles, ¿no? Para no entrar en una caja negra, y también tienen que ser medibles. Por aquel viejo principio de compliance que lo que no se conoce no se puede medir y lo que no se puede medir no se puede mejorar. ¿M? Entonces, en términos de compliance, significa que las empresas, junto con los gobiernos y las organizaciones, deben garantizar la trazabilidad y la supervisión humana, siempre la supervisión humana detrás de cada decisión automatizada, ¿no? El algoritmo sin ética, podríamos decir digamos, como correlato, es un poder sin control, ¿no? La inteligencia artificial nunca debe sustituir la centralidad del ser humano, ¿no? La tecnología puede, obviamente, detectar patrones invisibles, pero solo el ser humano puede escuchar, digamos, el sufrimiento, por decirlo así, en forma un poco más coloquial, y la compasión, ¿no? Hay muchos documentos internacionales, desde el llamado de Roma del Papa Francisco hasta la última encíclica ahora del Papa actual, que le dan centralidad al ser humano justamente, em, subordinando la innovación tecnológica al respeto de la dignidad humana, ¿no? Entonces me parece que un poco el gran desafío más crítico es el control, la auditoría, y el tema de los sesgos, ¿no? Y haciendo un correlato a una normativa de la República Argentina, pero está en todos los países porque es un poco una herencia del derecho romano y todos nuestros países tienen una fuerte, digamos, resonancia en el derecho romano, es el artículo, para nosotros el artículo 59 de la Ley de Sociedades, que habla del estándar del buen hombre de negocios, que nos viene del estándar del buen padre de familia romano, ¿no? Que es aquel que gestiona y maneja y administra bienes que no son propios y lo tiene que hacer con mayor celo que si lo hiciera, sobre bienes propios. Entonces, las herramientas están, los estándares jurídicos están. A mí un viejo profesor en la facultad me decía, si vos conocés los principios generales del derecho, nunca vas a fallar en la interpretación de un caso o de un sistema de normas, ¿no? Hay que volver a la fuente. Por eso, como dice la literatura, para algo nuevo hay que volver a los clásicos. Así que bueno, desde el punto de vista de tu pregunta, Daniel, me parece que la cosa va por ahí, ¿no? Por afianzar la centralidad del ser humano y también el control. Qué bueno, la verdad que es un gusto escucharte. Muchísimas gracias. Una clara advertencia sobre cómo el compliance debe madurar, tanto como maduran los algoritmos. O sea, me quedó como un tema de lo que se habla siempre, el humano en el centro, ¿no? Seguimos viendo ese tema. Bueno, pasamos a Julián. Eh, con tu experiencia internacional en los recursos humanos y la gestión educacional, estamos viendo que las competencias técnicas caducan rápido. Han preguntado varias personas, o sea que lo que vas a responder ahora, Julián, con tu sabiduría, responde a muchas preguntas de aquellos que han hecho sus preguntas al inscribirse. Eh, ¿cómo deben cambiar las escuelas de negocios, sus metodologías, la forma de enseñar para asegurar que las habilidades humanas colaboren con la inteligencia artificial en lugar de competir con ella? Le damos micrófono, Julián. Escuchamos Te lo atentamente. agradezco. Gracias a ti, gracias a Pilar también, a Gabriel Armando, gracias por la invitación, ¿no? Por la presentación y bueno, un saludo no solamente a mis colegas panelistas, a todos los que nos acompañan hoy desde distintos países de Latinoamérica. Cuando hablamos de futuro, cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de procesos, muchas veces tendemos a centrar la conversación en tecnología. O hablamos de inteligencia artificial, o hablamos de automatización, hablamos de analítica avanzada, o hablamos de robótica, o hablamos de transformación digital. Hablamos de los temas que tienen que ver con la tecnología, pero en gestión de personas o en gestión educacional, el futuro no se define únicamente por las tecnologías, sino que por las capacidades humanas que vamos a ser capaces o no de detectar que necesitamos y de ir fortaleciendo en el camino. Creo que estamos viviendo una transformación de trabajo profundísima.
y de las organizaciones, lógicamente, en general, ¿no? Las competencias técnicas de hoy ya están perdiendo vigencia respecto a competencias necesarias para mañana, a una velocidad inédita en la historia. Lo que aprendemos hoy incluso puede quedar parcialmente obsoleto dentro de un par de meses. Además, este fenómeno ocurre en lo que Bauman decía, hablaba de la modernidad líquida, ¿no? Este contexto donde las certezas se diluyen muy rápidamente y las trayectorias profesionales son mucho menos lineales. Las instituciones tradicionales están perdiendo estabilidad y cambian permanentemente, pero no están todavía adaptadas a los procesos de cambio. El cambio que se transforma en la única constante todavía no está incorporado de manera oficial, ni en las instituciones presas, ni menos todavía en las instituciones educativas hacia sus alumnos. Por esto es que desde la educación, particularmente desde las escuelas de negocio, universidades, se enfrentan hoy a un desafío gigante, que es dejar de formar solamente especialistas con conocimientos técnicos específicos y empezar a formar personas con conocimiento de pensamiento crítico, con capacidad de adaptación, con creatividad, con el criterio ético que comentaba recién, con inteligencia emocional, con las habilidades que van a ser requeridas mañana o hoy mismo en realidad, ¿no? Esta inteligencia artificial que representa esta oportunidad extraordinaria para aumentar la productividad y que democratiza también el acceso al conocimiento, lo tenemos que decir, acelera la innovación, pero nos plantea riesgos importantísimos que son la dependencia tecnológica, los sesgos, porque nosotros somos los que cargamos la data para finalmente después pedirle a la inteligencia artificial que lo realice, la pérdida de capacidad crítica, que es un temazo que estamos viendo en la academia el día de hoy, los problemas de privacidad que comentaba recién y protección de datos, y los desafíos éticos en general, que están vinculados no solamente con la información que tomamos de la IA, sino que también en términos generales con el cómo enfrentamos la IA en la vida cotidiana. Yo creo que una de las preguntas centrales que deberíamos hacernos hacia nivel región es cómo hacemos para educar y desarrollar talento para convivir con la IA de manera inteligente, evitando el rechazo al cambio, pero también incorporando una adopción acrítica de esta tecnología. Porque no es que la inteligencia artificial piensa por nosotros, es que nosotros dejamos de pensar porque la inteligencia artificial nos queda corta. ¿eh? Cada uno de nosotros desde el panel va a abordar la realidad desde perspectivas distintas, lógicamente, negocios, compliance, gestión, tecnología, personas, educación, pero todos finalmente convergemos en la misma preocupación. ¿Cómo hacemos para construir organizaciones sostenibles, éticas, competitivas, pero sin perder la esencia humana? Creo que la conversación de hoy justamente nos va a permitir identificar algunos de los desafíos más comunes, ¿no? Y oportunidades concretas. No sé si respondí tu pregunta, porque en realidad las escuelas de negocios hoy se centran en transmitir más bien conocimiento, ¿no? Pero el conocimiento de hoy está insuficiente si es que nos limitamos específicamente, como decía recién, a lo técnico. Tendríamos que saber aprovechar entonces esta IA como un copiloto cognitivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sabiendo formularle buenas preguntas, interpretando los resultados, contextualizando la información, analizando las fuentes, ¿no? O sea, el desafío de nosotros en escuelas de negocios no es enseñar a competir contra la IA, lógicamente, sino que a trabajar y a... Bien, muy bien, Julián. La verdad que muy nutritivo lo que nos está diciendo. Muy informativo. Y bueno, seguimos con la línea de pensamiento y ahora vamos a darle la palabra a Pilar, que ella vamos a trabajar sobre el ejercicio práctico del liderazgo. Ella lidera áreas de administración y mercadeo y es, bueno, lo que dije, su expertise es tremendo. Y Pilar, te preguntamos sobre, que háblenos sobre la gestión humana en Colombia y en la región. ¿Cuál es el perfil de líder que las pequeñas y medianas empresas o las corporaciones demandan hoy según tu mirada para conectar a las estrategias de negocio, tecnológicas en particular, porque nos estamos publicando en esto, pero relacionadas con los equipos de trabajo que exigen mayor flexibilidad hoy en día y propósito de vida? Así que te damos la palabra, Pilar. Perfecto. Vamos a mover. Bueno, no, yo pienso que entre más IA, más debemos tener IE, inteligencia emocional.
Yo creo realmente por toda esta parte de consultoría y como facilitadora de empresas que soy, estoy viendo que el perfil del líder en estos últimos años ha cambiado muchísimo y de forma muy acelerada, porque veníamos acostumbrados a que siempre, sin importar si es pequeña empresa o gran empresa o multinacional, los líderes podían tomar decisiones, dar órdenes, ir con mucho foco al resultado. Y si bien el foco al resultado no se puede perder, hay que meter toda esta parte del contexto humano del que también estaba hablando Julián, porque si tenemos mucha IA, mucha automatización, todo este tema de agentes digitales, pues llega un momento en donde quién pone el contexto, el criterio y el propósito de lo que hace esa IA, ¿no? Entonces yo creo que ahí realmente es muy importante que los líderes estén muy conectados desde su inteligencia emocional, desde su autoconocimiento, para que puedan irse adaptando y para que puedan ir llevando a los equipos a los resultados que esperan, porque evidentemente las empresas hoy por hoy siguen necesitando de los colaboradores. Es más, el 81% de las empresas reportaron en una encuesta que hizo Manpower a nivel global que uno de sus focos estratégicos es el bienestar. Porque evidentemente con esto de la IA pues se generan un montón de miedos, de resistencias al cambio, toda esta concepción de que la IA me va a reemplazar. No es que me va a reemplazar, es que me va a reemplazar si yo me quedo en el estándar del operativo. Ahí sí llega la IA y obvio que arrasa con nosotros y entonces nos sacan rápidamente de la operación. Pero si yo realmente voy apuntando a tener inteligencia emocional, adaptabilidad, saber que el aprendizaje debe ser continuo, no nos podemos quedar pensando que porque ya hicimos nuestro pregrado, decimos nosotros acá, la carrera, el programa, no, tenemos que seguir especializándonos, capacitándonos. Y yo creo que ahí, por ejemplo, eso que decía Julián, nuestro rol como universidades es fundamental, ¿sí? Y las empresas también desde su rol formador, porque hoy por hoy todas las empresas tienen o academias de liderazgo, plataformas educativas o convenios con universidades. Es más, aquí en Colombia les quiero contar, nosotros tenemos una regulación específica en seguridad y salud en el trabajo, donde a través de las entidades que normatizan toda esta parte de riesgos laborales, nos obligan a las empresas a hacer intervención desde lo humano y hacer este tipo de formaciones. Entonces, yo creo que entonces ahí no es solamente el humano, sino que ya tenemos que empezar a combinarlo con esta parte estratégica y con el accountability, porque pues las empresas sí requieren de tener los resultados que necesitan, pero ya no desde la posibilidad de que cuando el equipo tiene el resultado, la empresa crece, sino que si las personas crecen, tienen propósito de vida, entienden su trabajo como la forma más bonita para servirle al mundo, es ahí donde las empresas empiezan a tener mejores resultados. Y ahí entonces habría que hablar de temas como eficiencias y sostenibilidad y todo esto de lo que también hablaba Armando, porque pues hay que trabajar con ética, pero no sentir que la IA va a venir a competir con nosotros, sino que nosotros mismos empezamos a competir entre nosotros de quién se adapta a la IA, de quién le da mejor manejo, de qué tanto provecho le podemos sacar a esa IA, ¿sí? Entonces yo creo que en este momento las empresas deben empezar a trabajar temas de realmente de transformación con un foco en gestión del cambio, pero dándole una mirada a que los líderes sean transformacionales. Y la transformación no puede empezar solamente con un cambio de una herramienta o con poner un bot o yo qué sé, que tantas cosas que podemos hacer a nivel de operatividad, sino que realmente la transformación tiene que venir desde el ser. Cuando yo trabaje el ser, el quién soy yo, qué hago, cómo lo muevo, pues me puedo ir a replantear el hacer y ahí voy a encontrar un montón de herramientas para hacer más efectiva en mi hacer. Y obviamente eso me va a permitir tener resultados, logros que nos vayamos proponiendo no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel personal.
Entonces, el fortalecimiento de todas estas power skills, la comunicación, la automotivación, el conocimiento desde el pensamiento sistémico, crítico, creativo, nos puede llevar a un siguiente nivel, por lo menos por unos años, porque pues obviamente que la IA y todo este tema de transformación viene con un aceleramiento, como decía Armando, ¿no? En un tren bala que ya nos lleva a todos cargados ahí, el que no se trepó, se quedó. Bien, bien, bien. Bueno, la verdad que magnífico el aporte. Pilar, nos das otra mirada y Nos da nos das esperanza. es un recordatorio fundamental de que las soluciones tecnológicas requieren de líderes, ¿no? Capaces de gestionarlas, ¿no? No es solamente tecnología, como también decía Julián y bueno, los anteriores panelistas. Y bueno, ahora nos damos el lujo de tener el cuarto panelista, Gabriel, desde la perspectiva del control de gestión, muchas preguntas sobre esto. O sea que también respondemos a algunas de las consultas realizadas. Y Gabriel, ahí te preguntamos, desde la perspectiva del control de gestión y los sistemas de información, por ejemplo, como una de las marcas en que vos te especializás, que es SAP, pero no quiere decir que sea excluyente, la tecnología suele verse como un centro de costos o una inversión abstracta. Entonces te preguntamos, ¿cómo pueden las universidades e industrias medir el verdadero impacto y el retorno de la inversión tecnológica frente a la resistencia al cambio en las organizaciones? Muchas gracias, Daniel, por la invitación, a todo el equipo por el armado de esto. Generalmente las personas no lo saben, pero armar un webinar de este tipo, los principales beneficiados somos los expositores, que nos damos el lujo de charlar con excelentes colegas en toda la etapa previa y compartir algo de eso con ustedes ahora. Respecto a la pregunta que hacía Daniel, eh, tengo arriba de 26 años implementando sistemas ERP, sistemas integrados de gestión, y, y la realidad es que en Latinoamérica cuesta bastante evaluar esos programas con cálculos numéricos, ¿no? Pero la idea era que atrás de esto había un retorno de la inversión vinculada a la reducción de costos principalmente, que es lo que más nos suele atraer a los contables, pero también con una mejora de los procesos que nos llevaba a mejores ingresos. Eh, pero la realidad es que ni siquiera se había llegado a medir demasiado bien eso en la mayoría de los proyectos. Y la realidad es que hoy tampoco eso es suficiente, ¿no? Es decir, pensar que vamos a implementar un sistema integrado de gestión para optimizar procesos, para ahorrar costos o para mejorar ingresos, no parece hoy en día ser la única razón, ¿no? Es decir, eso sigue siendo válido, pero hoy hay otros elementos a considerar, ¿no? Es decir, algunos de ellos muy, muy intangibles, muy difíciles de medir o de cuantificar, por lo menos, que tienen que ver con algunos aspectos de los que mencionaba, por ejemplo, Pilar en la charla anterior, pero aspectos vinculados a la cultura organizacional, al impacto en los clientes. eh, a cómo reacciona la organización ante un cambio de sistema tan profundo como suelen ser los sistemas integrados de gestión, como es el caso de SAP. Pero también tenemos que ver estos proyectos en cuanto a las capacidades que nos generan para otras cosas, ¿no? En cuanto a flexibilidad, a capacidad de innovación, a la adaptación a entornos VUCA, ¿no? Estos entornos volátiles, inciertos, complejos, ambiguos que necesitamos afrontar, ¿no? Los sistemas integrados de gestión se vuelven como una especie de ancla, ¿no? Lo que le permite a la organización estar tranquila de que entre los temporales el proceso va a funcionar, la cosa va a fluir. Y sobre eso es que tenemos que construir otras cosas. Y la realidad es que hoy una organización que no tenga sistemas integrados de gestión, que no tenga claridad en sus procesos, que resuelva las cosas como en forma muy ad hoc, como suele pasarnos en muchas organizaciones de nuestros países, eh, implica, digamos, un riesgo importante porque estábamos, como decía, en contextos muy desafiantes, pero además tenemos la necesidad imperiosa hoy de adaptarnos a esa realidad que venían comentando también Julián, Armando, que veníamos conversando en este webinar, que tiene que ver con asumir nuevos desafíos, ¿no? Con automatizar, con el uso de inteligencia artificial, eh, lo que englobaríamos en algo más amplio todavía, que es la transformación digital.
Pero para eso tenemos que partir de bases sólidas, ¿no? Entonces, la digitalización de las organizaciones, la capacidad de trabajar a distancia, la tranquilidad de que los procesos están ordenados y fluyen de la forma que fueron diseñados para toda esa actividad rutinaria, repetitiva, en el sentido de los procesos conocidos que tiene la organización, esa tranquilidad es la que nos va a permitir arriesgarnos, probar con cosas nuevas, experimentar. Si yo no tengo claramente una política de créditos, ¿para qué voy a utilizar inteligencia artificial para evaluar crediticiamente a mis clientes? Es decir, qué es lo que le estoy diciendo a la inteligencia artificial para que resuelva este problema? No, lo primero es tener claro cómo funciona mi organización, cómo son mis procesos. Pero también pasa cuando queremos experimentar, a apostar a nuevos modelos de negocios, a nuevos productos, a nuevos servicios, cambiar de modelos tradicionales de venta de productos a modelos más de servitización o economías de suscripción o a pasarnos a las plataformas. Si mis procesos no están organizados correctamente y no están ordenados, generalmente soportados por sistemas integrados de gestión, todo lo otro que queremos construir se nos va a deshacer rápidamente o no vamos a tener el tiempo suficiente para dedicarle a estos nuevos desafíos. Es decir, cuanto más logramos tener procesos ordenados, más tiempo tenemos para lo otro, y esa es la clave quizás en los riesgos de la automatización que aparecen en estas épocas tan convulsionadas, ¿no? Yo generalmente a mis colegas que veo muy preocupados por el tema del riesgo de desaparecer la profesión o cosas por el estilo, les digo, discúlpame, vos no me eras el mismo o la misma que me decía durante todos estos años que no tenías tiempo para hacer todo lo que había para hacer y encarar todas las cosas nuevas que había para hacer. Bueno, este es el momento. Tenemos máquinas que nos pueden permitir que las partes más aburridas de lo que hacíamos, las tareas rutinarias de registro, de elaboración de información, esas que nos parecían como el trabajo, que era juntar datos en un Excel, bueno, ahora eso lo podemos automatizar, le pedimos pedir a la inteligencia artificial que aplique las reglas que ya conocemos para liberarnos de horas para poder pensar en nuevos modelos, en análisis, en gestión, en preocuparnos por las personas. Muchísimas veces quienes ocupan cargos gerenciales no se ocupan de los equipos de trabajo por falta de tiempo, porque están desesperados por el cierre, porque tienen que reportar, porque tienen que elaborar tal informe, porque tienen que armar tal presentación. A medida que yo bajo la responsabilidad en esas tareas tradicionales, tengo más tiempo para dedicarle, por ejemplo, a las personas que, como bien decía Pilar, son claves en esto. Y eso también implica que las universidades, las escuelas de posgrado, las escuelas de negocio que también mencionaba Julián, repiensen un poco cuál es su propuesta, ¿no? Es decir, la propuesta de pregrado o de cursos que llevaban al grado universitario solían tener mucho énfasis en tareas que hoy son automatizables, porque era el inicio de un proceso laboral, ¿no? De una entrada a un mercado profesional, ¿no? Lo formábamos en registro y elaboración porque esas eran las necesidades básicas que tenía que tener un profesional cuando iniciaba su vida profesional. Cuando esas tareas se automatizan, obviamente el profesional necesita otras cosas. Y otras cosas que muchas veces las universidades no dábamos porque sabíamos que había tiempo para eso, ¿no? Bueno, cuando tengas 5 o 6 años de trabajo, harás una maestría y ahí desarrollarás habilidades blandas. O las adquirirás en la vida, ¿no? En el aprendizaje dándote contra las paredes. Y hoy no hay tiempo para eso. Por lo tanto, las universidades tenemos que empezar a preparar a nuestros estudiantes ya no tanto para actividades de registro y elaboración, sino para actividades analíticas y de gestión humana, con el concepto este de incorporar habilidades blandas, que lo venimos, no tiene nada que ver con la IA, lo venimos escuchando hace 20 años fácil, pero la realidad es que priorizábamos otras cosas y hoy es momento de priorizar esta porque la necesidad también del mercado, la necesidad de los puestos de trabajo que necesitan las organizaciones, ya no tienen que ver con esas actividades rutinarias que son automatizables, tienen que ver con el diseño de los sistemas de información, tienen que ver con la especificación de requerimientos, tienen que ver con la interpretación, con la comunicación de la información. Entonces, ¿estamos en un momento convulsionado? Sí.
estamos en un momento donde tenemos buenas bases y yo creo que en Latinoamérica hay algunas carencias ahí vinculadas a los sistemas de información en las organizaciones, pero en general las organizaciones hoy tienen sistemas, están soportadas sobre base de datos, sobre procesos, sobre roles en las organizaciones soportados en sistemas y por lo tanto lo que tenemos que hacer es apoyarnos en eso para sobre eso sí construir automatización de lo que se puede automatizar y espacio suficiente para ponerle pienso, cabeza y desafíos. Eso es mucho más rico quizás que lo que veníamos haciendo hasta ahora. Si pensamos, no sé, en el típico profesional contable de un estudio contable encargado de cumplimiento y liquidación de impuestos, y bueno, la realidad es que muchas de sus tareas no eran desafiantes, eran rutinarias. Bueno, entonces aprovechemos automatizarlas para tener espacio para hacer otras cosas. Y ese quizás es el mensaje que tiene que ver con, por un lado, cómo medir estos sistemas todo este dinero que hemos puesto en estos sistemas, bueno, veámoslo como un habilitador de los desafíos futuros que tenemos por delante. Buenísimo, buenísimo, Armando. Bueno, Gabriel, comenzamos con Gabriel. con la tercera parte. Gabriel, perdón. Me quedé anonadado con tu presentación, Gabriel, así que y con todos los ponentes anteriores. Así que vamos a dar entonces comienzo a la parte más desordenada y más linda y más rica, que es abrir el conversatorio entre nosotros para que nos interrumpamos y que cada uno aporte lo que quiere aportar. Yo fui tomando nota de algunas cosas que ustedes dijeron, lo voy a hacer después al final, pero ahora quería abrir algo con una reflexión, o sea, la realidad nos enfrenta entonces a un escenario asincrónico. A menudo vemos que la tecnología avanza a una velocidad que ni la academia puede alcanzar, ni la empresa tampoco. Entonces, tampoco el marco legal. Muchas veces decimos, yo hace años hice una charla y hablaba de algo, un término que no existe, que es legal, que encontré en algún lugar, que era, no es legal ni ilegal. Pero a veces los nuevos modelos, por ejemplo, las plataformas como las que estamos usando todos los días, innovan y no alcanza la legislación a ayornarse. Entonces, tal vez una actividad que no es ilegal, es comercial, pero no está regulada, que también dijeron ustedes. Entonces, a veces yo encontré hace mucho un término que es alegal, que no existe en un diccionario, pero que ejemplifica algo que va a ser legal en el futuro y se regula. Pero les pregunto a ustedes desde sus respectivas áreas y especialidades, ¿cuál es el principal puente que debemos construir, según ustedes, para que esta brecha que estamos hablando no fracture la sostenibilidad de las empresas en los países que cada uno de ustedes se desempeña? Abro el juego y vamos interrumpiéndonos. El que quiera empezar, que hable. Me gustaría comenzar. Justo, No, dale, lo agarré, hermano. No, es que quería enganchar con algo que dijo Gabriel recién, que me pareció tremendamente potente, y que tiene que ver con la variable tiempo. La variable tiempo que antes era una variable de peso en los modelos de gestión, en los modelos de persona, en los procesos. Pero hoy, con la inteligencia artificial, ese tiempo que antes necesitábamos tan en concreto, necesariamente tiene que reenfocarse hacia lo que decía Pilar, hacia un tiempo hacia nosotros, ¿no? Ahora que no me come tanto tiempo el proceso, porque hay muchos de los procesos que están o autogestionados, o automatizados, o apoyados con inteligencia artificial, requiere entonces repensar el modelo tiempo, que es ese único recurso que existe en el planeta que no se puede guardar, ¿no? El tiempo. Es como que estamos transitando una economía que va de la velocidad a una economía más apuntada hacia el sentido de aquello que estamos acelerando. ¿Sí? Abro el debate por ahí, tiro la pelota, a ver quién la agarra. Sí, sí, no sé, estoy buscando la manito para levantar, pero no la encuentro. Así que vamos, Sí, vamos así. humanito, hablemos Sí, todos. manito. Sí, así, A ver, así. perfecto. A ver, yo no quiero parecer pesimista porque no lo soy, no lo soy en la vida real ni en la profesión, pero a ver, coincido en muchas cosas en el optimismo en general de mis tres colegas, especialmente en Pilar, ¿no? Pero yo no puedo dejar de sentir cierta hostilidad que va más allá de la hostilidad que cualquier cambio nos puede dar, ¿no? Desde el punto de vista positivo, creo que nuestra generación, todos me imagino que estamos más allá de los 40,
tenemos una ventaja competitiva, un poquito nada más. Una ventaja competitiva con los chicos salidos del secundario o de la universidad, ¿no es cierto? Porque tenemos otro recorrido y tenemos una carga enciclopédica que ellos no tienen. Pero, ¿cómo escapar del síndrome del bibliotecario? Porque si nuestro rol va a terminar siendo el de ingestar a la inteligencia artificial de datos para que después nos devuelva algo mejor, el tiempo que Julián muy bien, y el rol de las organizaciones que mencionó Julián y también Pilar, se nos va a diluir un poco, ¿no? Por otro lado, creo que estamos como el mito de Prometeo, ¿no? Que le robó el fuego a los dioses y se lo dio a los hombres. Ok, lo podemos hacer un asado, pero también se nos puede incendiar la casa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el justo medio? Me parece que ahí tenemos. Me preocupa el tema de ciberseguridad y el tema de datos personales yendo a la cuestión especialmente jurídica, ¿no? Nosotros tenemos la ley de habeas data, que es la de preservación de los datos personales, que tiene que ver con historias clínicas, datos personales, datos financieros, bancarios, etcétera, etcétera. Le estamos dando, digamos, acá hay organizaciones, empresas grandes, en general, que pueden costear esas cosas, que tienen su sistema cerrado de inteligencia artificial. Una vez me preguntaban, ¿y podemos hacer que la inteligencia artificial tome nota de las actas de directorio? ¿De lo que se dice en el directorio? Como poder podemos, pero yo qué sé a dónde va a parar esa información. Además, el acta de directorio es un estilo, digamos, literario no reconocido. Es tan importante lo que se dice como lo que se omite, yendo a la cuestión societaria, digamos, o de las organizaciones. Entonces, sí, Gabriel, hay reducción de costos. Obviamente que ese es un poco el tema, pero ¿hasta qué punto vamos a ir con la reducción de costos? Porque vos mencionaste bien el tema digamos, de la ampliación del área de incumbencia, ¿no? Eso es responsabilidad social empresaria. La empresa fue evolucionando. El principio se pensaba que era donaciones. La responsabilidad social empresaria era donar a la comunidad cosas. No, ese sentido evolucionó y es la empresa privada trabajando con la comunidad. Ahora, frente a la inteligencia artificial, no voy a necesitar de la gente de la comunidad. Entonces, todas las áreas están en crisis. Bienvenida, la tan remanida frase de que para los chinos el grafo de crisis es lo mismo que de oportunidad, se escribe de la misma manera, pero tenemos que estar alertas, y los que tenemos un par de años más alertas todavía, ¿no? Desde las organizaciones, desde las facultades, las universidades. Esto. Sin duda, Qué Armando, bueno. yo siempre planteo de que todo esto que está pasando nos moviliza y nos cuestiona mucho, ¿no? Y quizás nuestra capacidad salvadora, digamos, o nuestra herramienta salvadora es nuestra capacidad de cuestionar lo que pasa, ¿no? Hace unos días le decía a unos estudiantes, ¿no? Lo que te va a diferenciar a vos respecto al uso de IA, si sos capaz o no de repreguntar. Estuve en Perú la semana pasada y yo decía, bueno, si le pregunto a una inteligencia artificial cuál es la receta de las papas a la huancaína, y seguramente la primera respuesta la voy a tomar como válida porque no tengo ni la menor idea cómo se hacen, sé que son deliciosas. Si en cambio mi abuela fuera peruana, seguramente le contestaría diciéndole disparates a esa IA en esa primera respuesta. Entonces, primero ese potencial, ¿no? El potencial que yo mencionaba en mi primera intervención que tenía que ver con la capacidad de liberar recursos para poder hacer más cosas y no una visión que para mi gusto es bastante patética de hagamos lo mismo con menos. Es decir, la visión de hagamos lo mismo con menos, principalmente para nuestros países en Latinoamérica que tienen por delante unos problemas enormes de tasas de crecimiento y por lo tanto tenemos un potencial de crecimiento enorme, deberíamos verlo por el lado de estas herramientas lo que nos deberían permitir es hacer más cosas, mejores cosas con mayor potencial. El segundo tiene que ver con esto del análisis crítico, el tener la capacidad de cuestionar, y eso también tiene mucho que ver con lo que hacemos en nuestras aulas, ¿no? De que muchas veces los universitarios, y hago mea culpa en nombre de varios de los que podemos estar acá,
nos creímos dueños de la verdad y transmitíamos esa verdad a nuestros estudiantes, donde los estudiantes terminaban teniendo una actitud muy pasiva de escucha de lo que nosotros decíamos y de repetición de lo que nosotros decíamos en nuestras pruebas. Entonces, promover una verdadera posición crítica también va a ser un gran diferencial. Y el tercero, comparto plenamente lo que decía Armando. En tiempos convulsionados, lo que precisamos es que las organizaciones se acuerden para qué fueron creadas. Como sociedad no creamos empresas para que los empresarios se vuelvan ricos. Creamos empresas como una forma de organización de la producción, de la sociedad, en pos de ser más eficientes en beneficio de la sociedad en su conjunto. Entonces, en momentos de convulsión, lo que precisamos de las organizaciones es que acompañen a las personas que las conforman para que se puedan adaptar lo mejor que puedan en los tiempos que se pueda a ese cambio. Si lo que van a hacer las organizaciones es despedir a los que no saben de IA y contratar gente que sepa de IA, están transmitiendo el problema al resto de la sociedad, porque en realidad van a estar contratando gente con formación que surgió de algún lado, o de otras organizaciones, o de la sociedad en su conjunto. Entonces, sin duda, la responsabilidad social de las organizaciones es clave en este proceso y la participación activa de los estados, por lo menos para que tenemos una visión donde el Estado es garante de ciertos derechos de las personas, también tiene que ser un amortiguador de estos procesos tan violentos que sin duda estamos viviendo. Pilar, ¿qué Yo, opinás? yo quisiera, sí, la verdad estaba acá súper pensativa tomando nota de todo lo que mis compañeros dicen porque no es un pensamiento positivo como lo ve Armando. Es un pensamiento muy crítico de esto que está pasando con la inteligencia artificial, donde de alguna manera tenemos que trabajarlo. Y por eso yo ponía en la mesa el tema de inteligencia emocional, porque lo que yo estoy observando con las empresas a las que le hacemos intervención y todo esto, es que tienen más tiempo, es cierto, porque la operatividad se hace muchísimo más rápido, entonces no es para que hagamos más con menos, todo lo contrario, lo que se está viviendo a nivel humano es que como tienes más tiempo y es mucho más fácil hacerlo, ahora haz mucho más. Y entonces la meta aumenta, aunque el costo disminuya, y ahí es donde está el tema ético, ¿no? Porque yo sí pienso en el tema de la avaricia de las empresas por tener más y más y más, y pues que puede ser mucho más fácil con IA, y cómo podemos mejorar esa eficiencia operativa, pero a costo de la salud mental de las personas, porque sí se está viendo un aumento muchísimo en niveles de estrés. Digamos que todos estos conceptos de burnout se están viendo muchísimo más asiduas en la parte médica, en las clínicas y hospitales. Estamos viendo que los chicos cada vez tienen más problemas de autoconfianza. Entonces, claro, ¿cómo voy a confiar en mí si para sacar un ensayo, hablemos desde lo académico, si para hablar un ensayo yo me demoraría horas y simplemente alimento bien una IA y la IA me lo gestiona en un momentico? Entonces, eso va en detrimento de lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Por eso, en aras de que ya las cartas están echadas y que sí probablemente tendríamos que tener una parte muy crítica de esto, también no nos podemos quedar parados criticando, sino que hay que evolucionar y hay que seguir haciendo. Y entonces es desde ahí, desde donde yo también me he venido pensando esto que dice Gabriel. Yo cuando estudiaba, yo le creía al autor de un libro. Yo leía y yo le creía a Gabriel, me costaba cuestionar a ese señor porque yo decía, no, ese autor es el más, si tiene un libro, ¿quién Si es tiene un Pilar para, libro, si logra claro, quién es, publicar, claro. obvio, quién es Pilar para cuestionar a Chavenato? No, nunca en la vida me lo cuestioné, ¿no? Pero hoy por hoy pienso eso, cómo es de importante poder preguntarse, Gabriel, poder decir realmente estas son las fuentes idóneas, de dónde esta IA generativa está creando esto, este dato será real, poder ir a la fuente, tener la posibilidad de esto que nosotros estamos haciendo, ver distintas miradas de otras personas para convencernos de que o puedo tener la razón o no, ¿cierto?
pero por lo menos me doy la posibilidad de charlar, pero yo lo que estoy viendo es que la gente entre más tiempo tiene, porque la operatividad pasa, pues se está perdiendo cercanía, se está perdiendo mucho desde el relacionamiento humano. Y es ahí donde digamos que de alguna u otra manera las áreas de talento humano pues se ven obligadas a intervenir y a generar planes de bienestar mucho más robustos para que la gente realmente pueda transitar este cambio desde la incomodidad del cambio, pero pues transitarlo igual. ¿Mm? Bien, Bus- bien, bien. Intervengo con algo, una pequeña reflexión nada más. Y después Julián, explayate como te parece. Dale. Una sola cosa que quiero meter también aquí en la discusión grupal, un tema que también me pareció interesante, que plantearon algunas personas que hicieron las preguntas previamente, que tiene que ver con eso de la soberanía digital de los países. Ante el avance fuerte de las empresas tecnológicas que hoy lideran los paneles de cotización en los mercados bursátiles, en el nivel de valorización empresaria, X, en el avance tecnológico, ¿cómo ustedes miran desde sus países lo que muchos países están haciendo, que es regular, entre paréntesis, eh, que los datos se conserven dentro de su propio país o que sepan dónde están guardados? Y por otro lado, también les disparo el tema de qué piensan con respecto a lo que tiene que ver con el consumo energético, que hoy en día también impacta muchísimo. Hay muchos países que están inclusive cuidando el tema de sus recursos naturales, porque si bien no son líderes en tecnología, son proveedores de servicios o de bienes con los cuales puede ir en detrimento de la calidad de vida de las personas que habitan los países. Y para estos dos interrogantes y dejo para que ustedes sigan informando. Pedazo de interrogantes que tiraste, pedazo de interrogantes. Bueno, quiero enganchar con algo que decía Pilar recién. Hay un tema de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías que nos genera mucha comodidad. Es muy cómodo saber que hay un proceso que antes, tal como decías tú, Pilar, requería de mucho análisis, de muchos libros y de indiscutida, del indiscutido conocimiento que esos libros nos entregaban, y que hoy en día en realidad lo tenemos al alcance de dos dedos. En los casos nuestros, en que vivimos, por ejemplo, con los dedos. Eh, el tema de la comunidad, a lo mejor sería interesante preguntarnos hoy, dado que hoy la inteligencia artificial nos entrega tanto, pero no lo filtra, no lo analiza, no hay un respeto a la fuente, ¿nos alcanzará? ¿Nos alcanza eso? ¿Quién debería estar a cargo de analizar si verdaderamente la IA nos está colaborando, o lo voy a decir de una manera muy terrible, nos está destruyendo, ¿no? Y no quiero caer en la típica, es que el Estado tiene que regular, porque el principio del Estado es regular, los marcos normativos. No quiero caer en eso, sino que más bien desde la búsqueda de la articulación. O sea, podemos recibir el fuego como una herramienta propositiva o podemos recibir el fuego como una herramienta peligrosa. Así como en algún momento me imagino que alguien recibió la rueda como una herramienta peligrosa. O sea, cualquiera de las novedades que impactan verdaderamente al mundo nos puede generar un impacto tremendo. Pero también, tarde o temprano, nos terminamos acomodando a esa realidad que este nuevo elemento tecnológico nos genera, y tanto nos acomodamos que ya no nos ponemos a pensar más allá. Necesitamos de alguna instancia, insisto, no digo que solo el Estado, yo creo que los Estados solo no pueden, alguna instancia en donde, vuelvo al tema, creo que la academia es la que lleva las riendas de la obligatoriedad del abrir conciencia, ¿no? Que a lo mejor la academia junto con el Estado y junto con la comunidad civil, junto con los desarrolladores tecnológicos, presenten, planteen el tema y más allá de las normativas vinculadas a el cuidado que decía Armando, de los datos, y todo lo demás, que exista una mirada de aprovechamiento para la construcción de un futuro mejor. De lo contrario, estamos de nuevo utilizando solamente la herramienta,
eh, llorando porque la herramienta nos puede cambiar la realidad, que no nos gusta cambiar porque somos proclives a quedarnos en el status quo, eh, cuando en realidad podríamos hacer un 3.0 del ser humano, digamos, con esta nueva mirada tecnológica, en la medida en que la sepamos incorporar como un gatillante para un futuro mejor. O sea, nos falta como la línea, e insisto, no va por el lado de gobierno o no va por el lado de empresa solamente. Yo creo que es una instancia que requiere de una interacción, ¿no? De un interactuar entre gobiernos, corporaciones, personas, instituciones de educación de todas maneras, y aquellos que manejan y que diseñan los modelos y herramientas tecnológicas que ocupamos usar. Bien, Eso que, Julián. Por la sí, duda, como moderador, agrego un poquito. Creo que hay un poco de eco, creo que es tuyo, Julián, puede de ser. eco de alguna radio o algo, o alguien, Alguien que está pero hablando. sí, porque como se está grabando, me permito hacer este comentario. El Ok. resto de los panelistas, por favor, ¿qué Sí, opinan? digamos, quiero aclarar primero a Pilar que no lo veo como un disvalor el tema de la esperanza, para nada. Es lo que me mueve justamente a seguir aprendiendo y a seguir investigando y a seguir aportando. Pero también hay un tema de responsabilidad que me la da el calendario y sobre el calendario no puedo manejar nada. Respecto a lo que acaba de decir Julián, el tema es, ¿podemos pedirle a los actores que nombró Julián que hagan algo para lo cual no están formados? Es decir, al empresario se le puede pedir que piense en un sentido altruista y comunitario, y la evolución humana te diría que debería poder pedírsele, pero en realidad el ánimo de lucro está siempre, por eso el concepto de responsabilidad social empresaria es una cuestión innovadora. Cuando vas a una empresa cerrada, digo cerrada, una empresa de familia chica, y le hablas de responsabilidad social empresaria y que tiene que repartir a la comunidad, te dicen, perdón, pero si yo esto lo heredé de mi abuelo, no tengo que Claro. repartir nada. Y el Estado me parece que es el único, siempre hablando de Estado, no el Estado, el Estado como en el Estado que están los Estados, ¿no? Sino el Estado desde el punto de vista del bien común, por nombrarlo como una categoría. Indudablemente que la conjunción, nadie se salva solo, ¿no? Como decían en una serie, El Eternauta, no sé si la pudieron ver por Netflix, una serie argentina. Lo viejo funciona, decía, y nadie se salva solo, ¿no? Entonces, bueno, de esas dos me quedo esencialmente con que nadie se salva solo. Por supuesto que tiene que haber una interacción entre lo público, lo privado, el tiempo utilizado para, como decía Pilar, no te sobra tiempo no para trabajar más. Y ahí hay un antídoto que es la innovación. Si te sobra tiempo, dedicarle tiempo a innovación. El otro día me decían que un CEO decía, está prohibido, está permitido equivocarse en esta empresa. Lo que está prohibido es no innovar. Todos queremos ir a trabajar ahí, ¿no? Bueno, hay que ver después si se cumple. Pero justamente el antídoto es el tema de la innovación. Si te sobra tiempo, revisá lo que estás haciendo con la herramienta, innová, mejorá, abrí la cabeza, algo que la IA puede hacértelo, pero digamos, por ahora de manera rudimentaria. Bien. Y me responden sobre el tema de gobernanza, perdón, de riesgos de la soberanía No, digital y decidimos sobre... revelarnos y no darle bolilla al No moderador. comen, no Es un comen. tema muy delicado, Daniel. Nos puso ahí el cuchillo aquí. Sí, Bueno, claro. Daniel, yo pienso con respecto un poco a tu pregunta que sí, definitivamente los datos deberían convertirse como en un activo estratégico. Y pues que ahí hay responsabilidad compartida, un poco lo que Julián sí estaba tratando ahí tangencialmente de contestarte la pregunta, porque evidentemente hay una responsabilidad compartida. ¿Quién va a cuidar esos datos? ¿Cómo se va a cuidar esa información? Si realmente los gobiernos tienen pues esa obligación, pero yo también creo que a nivel privado hay una gran responsabilidad de alfabetizar a su gente, de crear una cultura del cuidado de la información, ¿no? Esa es como mi mirada. Además, creo que sí, no, como todo en esta vida, yo siempre le veo el yin y el yang, y es que sí, la IA consume un montón desde el término energético,
pero también si nos ayuda a mejorar procesos desde lo logístico, desde, no sé, mejoras en tiempos de plantas de producción, pues también podríamos tener un ahorro energético. Habría es que poder como mirar ese balance y saber qué pesa más, ¿no? ¿Qué consume más? Yo por lo menos hoy tendría que decirte, me declararía una ingenua en el tema porque no sé qué pesa más, qué consume más, cómo se podría medir esto, pero de pronto por ahí puede estar la solución desde la mirada de Armando de innovar estos procesos para que a través de estas herramientas de automatización y inteligencia artificial y de tecnología, pues realmente pueda como equipararse un poco ese consumo de energía y del cómo los gobiernos deberían regularlo. Yo a esa mirada le agrego eh, un tema de inequidad global que vivimos, ¿no? Es decir, de dónde van transferencias de recursos, ¿no? La realidad es que los grandes centros de datos están haciendo esfuerzos muy grandes en instalarse países como los nuestros en Latinoamérica, y eso termina al final siendo algo muy parecido al extractivismo de donde vivimos durante tantos siglos en Latinoamérica, ¿no? Es decir, Ujú. si vamos a poner centros de datos en Latinoamérica para que después, porque hoy estamos en el mundo de de la promo, ¿no? De la promoción y el acceso barato a inteligencia artificial. Esto sabemos todos los que más o menos hemos seguido el tema, tenemos claro de que son precios completamente excepcionales y ridículos, de que el precio de verdad se va a empezar a ver a partir seguramente del año próximo. Ahora las grandes competidores van a empezar a cotizar en bolsa, van a empezar a transparentar sus costos y eso va a implicar un sinceramiento de los precios. Entonces, cuando los precios sean más altos, seguramente van a tener más acceso los que tienen mayor capacidad de pago, y esos son los países más desarrollados, y quedarán los centros de datos en nuestros países con menos desarrollo, y por lo tanto termina siendo un proceso extractivo. Y lo mismo pasa, y ha sido muy denunciado, con cómo se han entrenado estas inteligencias artificiales, que también ha utilizado la categorización hecha por humanos de países tercermundistas, de países expuestos y con sus derechos vulnerados. Entonces, eh, a eso le agrego una cosa interesante nomás que está, que es que la unidad de medida de todo esto es el token, es decir, la cadena de datos que se utiliza para predecir la palabra siguiente, y cuanto más cadenas de datos usás, más token consumís, y por lo tanto el precio que deberías pagar sería más alto. Y por ejemplo, con nuestro idioma, ese idioma que nos une y nos permite tener encuentros de este tipo por toda Latinoamérica, nos juega bastante en contra, porque muchos de estos sistemas, si bien nos escuchan en inglés y en español y nos responden en español, mucho de su procesamiento es en inglés. Por lo tanto, hacen una cosa que nosotros no vemos, que es tomar información en español, pasarla al inglés, resolver el problema en inglés y volver al español. Y eso es un consumo adicional de tokens que también ha sido denunciado en los últimos años como un riesgo al encarecimiento, digamos, de este acceso. Entonces, tenemos un tema de protección de datos, un tema de consumo de recursos, un tema de distribución de la riqueza entre países. No es fácil el panorama, por eso parecía muy razonable el planteo que se hacía vinculado a la responsabilidad social empresarial, pero también la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en el accionar, ¿no? En cómo, bueno, como docentes, cómo trabajamos con nuestros estudiantes y promovemos ese espíritu crítico, como Estado, cómo amortiguamos esa velocidad de estos cambios. Alguien decía, bueno, es lo mismo que cuando los carros fueron sustituidos por taxistas, los carros tirados por animales, ¿no? Sí, bueno, pero ¿cuántos años tuvieron para adaptarse y aprender a conducir un auto? Y ahora esto te explota en la cara. Entonces, si nosotros no entendemos que tenemos que acompañar, y no solo acompañar a las personas de mayor edad, que se supone que son los que tienen mayor dificultad, lo que seguramente pase con este tipo de tecnologías es que tienen mucho más riesgo de reconvertirse las personas más jóvenes que las personas de más edad. Porque las personas de más edad ya desarrollaron esas capacidades analíticas y de gestión que yo mencionaba al inicio, y las personas más jóvenes no tuvieron ese tiempo. Entonces, nuestro compromiso como docentes universitarios va a ser ayudar a esas personas jóvenes a tener esas competencias, esas habilidades que les permitan un uso inteligente, crítico, reflexivo, y donde pongamos a las personas en el medio. Lo que sí creo es que va a haber una gran frenada del uso de IA a nivel de la población en general. Eso es bueno
en el sentido de calmarnos un poco y darnos tiempo para pensar sobre algunas cosas, pero creo que esa frenada no se va a dar tanto en las organizaciones, que hoy creo que están asumiendo algunos riesgos, llevando IA que con costo barato y sustituyendo procesos que cuando tengan que volver atrás porque el costo sea muy alto, vamos a ver qué hacen. Pero si las personas empiezan a tener menos acceso a la IA, es más dificultad para formarlos, más dificultad para entrenarse y para estar en condiciones de acceder a puestos de trabajo. Entonces, son momentos convulsionados donde, otra vez, los valores universitarios tradicionales, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la construcción colectiva del conocimiento, el cuestionar a nuestros autores y a nuestros maestros, el entender de que el conocimiento no es top-down, sino que puede venir de distintas formas y la capacidad de innovación y de crear. Y bueno, eso van a tener que ser nuestros elementos para procesar todos estos cambios. Muy bien. Sí. Sí, Tomé es un algunas co- notas de lo que ustedes fueron diciendo. Ah, Armando, perdón. No, Armando. no, digo, contestando un poco a tu pregunta, el tema de la sostenibilidad ambiental es un tema crítico, ¿no? Por algo hay países que se quieren quedar con Groenlandia o se puso de moda excesivamente la Antártida por el tema de la temperatura, ¿no? Así que el costo es desproporcionado aparentemente por lo que dicen, pero creo que estamos en un punto de un cóctel mm, complejo, Explosivo. ¿no? Complejo, sí. La reducción de la natalidad, ¿no? No sé, en la ciudad de Buenos Aires bajó de un año para otro un 20% digamos, de niños que nacen. Hay clínicas de renombre que cerraron la parte de maternidad, ¿no? Se están vendiendo más pañales de adultos que de niños, por ejemplo, ¿no? Como para mostrar. Entonces, hay, digamos, inteligencia artificial. Yo estoy participando en un grupo, digamos, con un desarrollo de inteligencia artificial, con otro motor digamos, que es acoplado con la inteligencia artificial para consultoría, tanto jurídica como contable. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con los juniors o con los pasantes? Sí, podemos, se puede incluso dejar encriptado el pensamiento del socio fundador. Hay que ver después si sirve, ¿no? Pero no importa. Pero el tema es quién forma a la juventud en un estudio jurídico o en un estudio contable. Cuando uno lo ponía al lado de uno y le decía, mirá, el escrito lo tenés que hacer así, tenés que convencer al juez, o tenés que hacer el ajuste en tal cuenta en el balance, o tal cuestión tiene que ser capitalizada antes de otra. Sí, podés tener la línea fría escrita de la inteligencia artificial. Va a faltar esa interacción humana, pero ¿a quién estamos formando? ¿No? ¿Cómo va a llegar ese junior a ser un jefe, un líder? ¿No? Hablábamos de liderazgo. Creo que lo que nos va a salvar van a ser las habilidades blandas en este esquema, digamos, tan cibernético, ¿no? Me parece que va un poco por ahí. Y Perdón, si Daniel. Sí, y si ahí. llegamos a tener practicantes, Armando, Y si llegamos a tener porque, practicantes. porque también es eso, por lo menos acá en Colombia han cerrado muchísimos jardines de infantes, Bueno, acá también, acá colegios también. de primaria, entonces ya se empieza a ver la deserción que obviamente va a llegar a las universidades, aunque ya obviamente se ha tocado, Y la y esa expectativa de necesidad, vida también. A principios del siglo, hoy escuchaba que claro. era el 35 años, a principios de 1900. Se está pensando ahora que ya en 10 años vamos a poder vivir más de 10 años más. O sea, Y en ahora es un promedio noventas. de 75, 80, o sea, fácilmente se va a poder llegar a los 100. Pero ¿quién Sí. nos va a traer el té, digamos, al geriátrico, ¿no? Y como vamos, un robot, Ojalá que un pero robot, Un no, ¿no? robot, un robot. sí, y sí, no, pero mira, Armando, que ahí hay un tema también muy importante que yo no sé si ustedes lo están viviendo, pero es el cuestionamiento que hacen los estudiantes de si quieren o no formarse a nivel profesional. Y entonces, ¿cuál es el juego que tenemos las universidades? Porque fíjate que ellos creen que desde la inteligencia artificial se van a poder capacitar, pero realmente el cómo van a llegar, quiénes van a llegar y qué les vamos a enseñar, ¿no? Tal cual, tal Sí, cual. sí, sí. Bueno, Daniel, ahí hay un perdón que te tema de, interrumpí. sociabilización, ¿no? O sea, por ahí nuestras universidades van a terminar siendo lugares de encuentro donde las personas van a trabajar sobre evitar la soledad, ¿no? O sea, trabajar desde una computadora 100% home office. No sé tampoco qué resultado está dando. Yo, por lo que estoy escuchando y demás, no está dando tanto resultado el trabajar 100% de manera virtual. Se pierde un poco el contacto eh, químico con las personas, ¿no? O sea,
Lo mismo pasa con los estudiantes. Cuando vamos a clase, por ahí uno puede trabajar mucho mejor, desde mi punto de vista, mejor con los alumnos que desde el punto de vista, aunque sea más cómodo y lo que fuere, desde el punto de vista virtual, ¿no? Pero creo que el Sí, desarrollo de las habilidades de poder expresarse, cosas que estamos viendo todo el tiempo, esas dificultades para poder hablar en público, Uf, eso hace esos temas que tiro acá a la palestra. Hago un Pero sí. pequeño, yo una quiero preguntita que esta es meterla mía, acá. esta es Quiero, mía, quiero ya Ahí nos nada también más. desesperamos todos la por hablar. cuchara. Todos queremos meter la cuchara. Avante, qué bueno, qué bueno. Yo Hable. solo tiro una muy puntual que es, si queremos presencialidad de nuestros estudiantes, tenemos que hacer cosas distintas a las que veníamos haciendo. Es decir, la transmisión de conocimiento en clases expositivas, magistrales, hoy no. Entonces, lo que tenemos que necesitar es espacios. Total. Eh, Me ha pasado de estar en la Universidad Tadeo de Lozano, donde es profesora Pilar, y Lo puso a encontrarse con jugar. espacios físicos de encuentro, donde los estudiantes hasta puedan dormir una siesta, es mucho más valioso que un aula vertical con el Magistral. docente sobre una tarima, ¿no? Es decir, darle los espacios de Absolutamente. encuentro para mí es la clave del futuro de los espacios universitarios. Pero Yo yo quería quiero poner, complementar una Juan, pequeña cosita a eso que dice dale. Gabriel y un poco a lo que dice Daniel. Y es que nosotros como seres humanos necesitamos dos hormonas, dos neurotransmisores, que son la adrenalina y la oxitocina. Y si no nos encontramos con otras personas, ¿de dónde las vamos a obtener? No tenemos cómo. No tenemos cómo. Yo o quería sea, comentar, agregar como, perdón, que para que no se me vaya la idea nomás, dale, dale. enganchando un poquito con lo que comentaba Gabriel antes, eh, tenemos un temazo acá que tiene que ver también con la democratización de la información, ¿no? Con la democratización del conocimiento, vamos a decirle entre comillas. Eh, y la democratización del acceso a la información. El problema es a cuál información estamos accediendo, qué tan democráticamente, verdaderamente democrática es, porque hay tendencia, lamentablemente, y aunque uno no la vea, hay un tema tendencioso en el ambiente. O sea, los grandes poderes fácticos manejan la información de forma tal de que aparezca aquello que les conviene que aparezca y no aparece lo que no. Y la inteligencia artificial hace eco de aquello, no es que inventa nada nuevo. Entonces, tenemos por un lado la mayor posibilidad de la historia de tener acceso a muchísima información, pero no tenemos la seguridad de que esa información sea objetiva ni sea de calidad. Y por otro lado, tenemos que, tal como comentábamos recién, tanto Pilar como Gabriel, tú Armando también lo comentabas de alguna forma, no tenemos el desarrollo cognitivo suficiente como para incorporar en los chicos de hoy, tanto los chicos que van a hacer una práctica o no, dado que ya no va a haber práctica, como a los que están estudiando, la capacidad o la necesidad de dudar de lo que están escuchando, de dudar de lo que obtienen, ¿no? El beneficio de la duda que decía el modelo cartesiano. Vuelvo al tema, me alcanza lo que me están dando. Lamentablemente hay tanta comodidad con esta tecnología que sentimos que nos alcanza, pero en la práctica nos alcanza para quedarnos en donde estamos, no nos alcanza para subir, ¿no? Para dar ese empujón, ese escalón, tomar ese escalón para alcanzar un nuevo estadio. Nos está faltando hambre teniendo toda la comida ahí al alcance. Siento que tenemos mucha comida, es una comida demasiado cómoda y la tenemos ahí al alcance y creemos que con eso subsistimos. El problema es que no vamos a subsistir. Tiro la pelota. Armando. No, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Julián. Creo que la comida está ahí, ahora tendríamos que estar en la etapa gourmet, Exacto. ¿no? No la del banquete desaforado. Tendremos que estar Mm. en la etapa gourmet. Respecto a lo que dice Pilar de las dos hormonas, yo creo que Pilar se está tirando el lance de que esta próxima charla la hagamos presencial
o en Colombia, o en Santiago, o en Montevideo, o en Buenos Aires. Me parece que ahí hay una indirecta para Vamos, vos, Daniel, que tenés que levantar el guante en algún momento. vamos. Eh, Ah, el tema de la brecha es impresionante, porque digamos, si extrapolamos le sacamos las cáscaras, digamos, a la cosa cotidiana, son fenómenos mundiales que se han venido repitiendo en otras áreas también, ¿no? Y por eso en algún momento se habló de la cultura del descarte. ¿Cómo hacemos para salir de la cultura del descarte? ¿No? Sí, podemos tener, como dice Julián, podemos estar sentados en el banquete, podemos perfeccionar, pero hay alguien que no nos entiende el léxico. A mí me pasa en la universidad. Cuando doy clases en grado, sobre todo, tengo que dar 3 o 4 sinónimos de la misma palabra, porque se me quedan mirando así como si hablara en otro idioma, ¿no? Eh, y yo doy, digamos, el 50% de la clase la doy desde el punto de vista práctico porque les digo que les doy una herramienta para salir a trabajar, ¿no? A ver si los puedo estimular un poco en ese sentido, ¿no? Que a mí no me lo hicieron. Yo tenía la clase magistral con el señor, con el emérito arriba de la tarima y El Dios en el impecable, el púlpito, Dios, ¿no? el Dios que depende de la personalidad, te daba o no ganas digamos, De de ir. atropellarlo con los argumentos, ¿no? También eso te generaba una cierta, pero ahora ni siquiera te ponen en tela de En juicio duda. exactamente, y menos lo van a hacer con un aparato donde están acostumbrados a nivel generacional, son nativos digitales y si lo dice Un la poco por IA, lo mismo que decía recién Armando, o sea, el tener tanto a la mano hace que yo ya no necesito un pensamiento divergente. ¿Para qué necesito divergir si finalmente tengo tantas opciones a la mano? No necesito un pensamiento crítico si alguien está pensando por mí. Es peligrosísimo lo que está ocurriendo porque pareciera que viene de la mano de un desarrollo per se, cuando en la práctica es solamente una rueda más. totalmente. Es un buscador de Google sofisticado por ahora, Pero si lo yo quiero usamos como lo poner que... otra cosa sobre la mesa a partir de esto que ustedes están diciendo y es la responsabilidad de las familias. Porque pareciera que es responsabilidad del gobierno, las instituciones de educación. ¿Y qué pasa de nosotros como padres de familia? Obvio, ¿Y cómo obvio. estamos incentivando obvio. estos pensamientos críticos? ¿Qué tantos espacios, digo yo, sobre la mesa del comedor nos damos de disentir de lo que el papá, la mamá, el hermano dice, ¿no? Y pareciera que hasta esos espacios hemos perdido. Sí, Qué a ver, yo bueno. te hablo de mi experiencia personal. Yo soy abogado, obviamente, mi mujer es psicoanalista, con lo cual mis hijas, de cada tema se hacía un expediente en la familia. Así que imagínate que, Me digamos, imagino. y de los dos sacaron cosas. Así que las discusiones siguen siendo interesantes y muy coloridas. Pero bueno, no toda la familia hay lugar para, No todas. para el Ujú. disenso, ¿no? Y más de un padre se siente socavado frente a alguna posición determinada, ¿no? Y sobre todo con todo el herramental que tiene, ahí sí nosotros nos quedamos un poco afuera si no estamos alertados, ¿no? De ese lenguaje, y de la Pero capacidad que tienen de El resolverlo. TikTok y es que del TikTok y de todo eso. para disentir tienes que tener fundamento y para construir fundamento, ya sea que después estés de acuerdo o no, pero para construir un fundamento, o sea, construir opinión, tienes que tener fundación, o sea, tienes que tener elementos Bases, base. Y si esos elementos base no están, porque vuelvo al tema de la educación, ¿no? El padre que enchufa al chico en la escuela y después no se preocupa, está bien. Hay una culpabilidad, una responsabilidad desde el punto de vista del adulto, pero también es la institución de educación como constructo, como concepto incluso, el que debería preocuparse y procurar entregar todos los elementos que realmente sean necesarios y no los que pide el papá, los que realmente son necesarios para enfrentar el desafío de hoy. Porque si no pasa lo que dices tú, hermano, que vas a una institución de educación superior en el pregrado y tienes que dar 3, 4, 5 sinónimos de palabras básicas, porque no se leyeron más de 3 libros en su vida. ujú, Y claro, no es que no tienen lenguaje, el lenguaje es lo de menos, tienen comprensión, constructo, comprensión, no tienen un comprensión de texto, fundamento de base, no te pueden sí. discutir un tema porque no tienen opinión.
¿no? Y acá, solo para tocar y suelto, yo soy un crítico del nombre universidad, ya el universo que veíamos en la universidad dejó de existir por ahí por el siglo XIX, Sí, ¿sí? ese es concepto medieval. Pero que era tremendamente potente, en donde veíamos tanto filosofía como poesía, o sea, y eran parte de lo mismo. Y hoy en día vemos cálculo 1, 2, 3, 4, física experimental y introducción Física cuántica. a no sé qué. O sea, Gabriel, falta. perdón, Sí. Dale, dale, no, dale, dale. No, Gabriel, yo para no, porque estamos ya cerca del cierre y estamos seguramente haciendo, sí, por ahora eso ahora Daniel voy a... cerrará. Sí. Sí quería transmitir a todos que está en manos al final de cada uno de nosotros no hacer las grandes transformaciones, pero sí sumar pequeñas transformaciones, ¿no? Y al final las sociedades son la suma de sus personas, entonces estos espacios, estos lindos espacios de intercambio, eh, las charlas que se dan después con personas que participaron en estas charlas, que después se encuentran con nosotros en otros ámbitos y continúan y nos agregan visiones, son las que nos van a permitir hacer lo mejor posible, ¿no? Los humanos somos buenos creando herramientas, pero bastante malos para usarlas, ¿no? Es decir, la primera vez que alguien ató un palo a una piedra, lo que hizo fue partírselo por la cabeza al de al lado, ¿no? Tenemos como cierta facilidad destructiva, pero también tenemos una naturaleza de trabajo en conjunto, de estar pensando siempre un poquito más allá y de colaborar en pos de un bien común cuando lo queremos hacer. Entonces, creo que cada uno de nosotros tiene cosas por hacer, que podemos sumar, que podemos ayudar a nuestros hijos e hijas a ser más críticos, a nuestros estudiantes a darles más espacios para opinar, a nuestros pares en asistirlos cuando los veamos perdidos en el uso de alguna herramienta. Entonces, siempre creo que podemos juntos ir construyendo cosas. Son tiempos difíciles, sin duda, pero tenemos tarea, ¿no? Es decir, quedan cosas por hacer. Estamos lejos de que esto se cierre simplemente aceptando una realidad que está gobernada por 4 o 5 empresas, por 4 o 5 presidentes pasados de rosca y que dejemos en manos de esas pocas personas el futuro de una humanidad, porque al final, en el día a día, somos Pilar, Armando, Daniel, Julián, yo, los que estamos, nada, haciendo ese noble trabajo que es vivir. O sea que gracias a todos de verdad y Daniel, todo tuyo. Bien, sí, sí, estimados, la verdad que un lujo contar con ustedes. A manera de cierre les voy a pedir a cada uno una frase o una reflexión final para después dar el cierre. La verdad que cumplimos el horario perfecto y bueno, me quedé con muchas preguntas, así que vamos a ver cómo seguimos después. Yo quiero decir la Así mía que bueno, una final. reflexión a cada uno. Sí. Digo la mía Julián, final, entonces, un poco siguiendo con la línea, creo que la tecnología no es el problema. Una hermosa poesía, nos puede emocionar, aunque la haya hecho la inteligencia artificial. Nos puede emocionar igual. El tema no es la tecnología, sino es lo que podemos con esta tecnología hacer que nuestra vida sea realmente mejor. bien. Pilar. Estimados, el resto, una reflexión final. Bueno, no, yo creo también como Julián y como Gabriel, que se mereció ahí mi corazón, tiene que ver con que debemos trabajar más en nuestra responsabilidad individual para poder generar una corresponsabilidad de lo que vivimos en el día a día. Creo que el líder no es el que tiene personas a cargo en una empresa, realmente creo que el liderazgo es desde lo individual y en cada uno de los roles de nuestra vida podemos dejar huellas imborrables en otros, entonces pues que trabajemos para dejar un legado porque probablemente nosotros no hemos visto nada de lo que está por venir. Muchas gracias, Daniel, y a todo el Gracias. panel por invitarme y por estar acá. Gabriel y Armando, final. Gabriel, ¿querés avanzar?
No, yo creo que hice la reflexión, creo que Ah, ok. me quedo solo con una frase que es, eh, tengo la suerte de haber sido formado en una universidad pública, gratuita, que no Yo tenía también. pruebas de ingresos También. y por lo tanto siento que tengo una responsabilidad, digamos, Mm. una responsabilidad social. Las sociedades creamos las universidades para formar gente, no para su beneficio individual, sino para un beneficio colectivo y yo creo que ahí es donde nuestra responsabilidad se tiene que ver diciendo lo que hay que decir en las organizaciones, diciendo lo que hay que decir en las empresas y demostrando con el ejemplo, claramente. Armando, Ok. cierre. Bueno, yo como a modo de reflexión final, digamos, puede ser múltiple, pero lo que diría es que la tecnología no puede profundizar desigualdades, ¿no? No tiene que tender a eso, tiene que ser un puente dirigido a la inclusión. Me parece que eso es fundamental. Y hablando de la poesía que habló Julián, les recomiendo leer El Golem de Borges, que es un rabino, les cuento solamente el principio, es un rabino que mediante la cábala quiere formar un ser humano, ¿no? Con la Mm. articulación de letras y se equivoca en alguna letra y sale otra cosa que no es un ser humano. Así que en ese camino, digamos, deberíamos inspirar para no ir por ese lado. Y el cierre de esa poesía habla de lo que piensa Dios sobre el rabino. Entonces, me parece que es casi como un broche de oro un poco a este tema de lo que es la inteligencia artificial, nosotros como creadores, ¿no? También una identificación con la cosa omnipotente de generar una inteligencia artificial cuando en realidad es una base comprimida de algoritmos y digamos, de números y secuencias y demás, ¿no? El tema de la figura de llegar a alcanzar a la figura de Dios. Así que, pero resalto el tema de Muy la bien. inclusión y escapar de la cultura del descarte, esencialmente. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces me quedan palabras como ética, propósito, integración, excelentes recordatorios de todos ustedes para cerrar este foro. Lo que quiero agradecerles a estos cuatro brillantes exponentes por compartir su valioso tiempo con nosotros. Como dijo Gabriel, yo también te informaba en la universidad pública, que estoy agradecido, en la Facultad de Económicas de la UBA. Veo algunos colegas ahí, así que me arrogo representatividad por la parte de tecnología de la información. Eh, También quiero agradecer a las universidades de ustedes y otras áreas que tenían, como la Universidad Mayor en Chile, la Universidad del Salvador en Argentina, la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia, y en particular a todo el Departamento de Contabilidad Tributaria y de Administración de la UDELAR, de la Universidad de la República del Uruguay, porque la tremenda asistencia que nos brindaron y el apoyo técnico, y Gabriel, que está ahí llevando la bandera, que permitió construir esta actividad. Yo particularmente me siento muy reconfortado de que la podamos concretar después de mucho tiempo. Así que saludo a todos los asistentes de los diversos países que nos están viendo